Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección 36. Las varias escuelas de interpretación del Apocalipsis. Importancia del tema. Desde que Jesucristo dijo, entre comillas, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19, han pasado casi 2000 años. La Iglesia no ha conquistado el mundo y su lucha contra el error, las tinieblas y la impiedad es cada vez más conflictiva. En ocasiones parece como si el pueblo de Dios fuese presa fácil en las fauces del león. ¿Cuál es el significado de la presencia de la Iglesia en el mundo? ¿Qué características la configuran en su peregrinaje? ¿Cuál será el curso de su historia hasta que el Señor vuelva? El libro de Apocalipsis tiene la respuesta a estas preguntas. En ninguna otra parte encontraremos el sentido de estos 2000 años de historia de la Iglesia, y del momento presente que vivimos, a menos que lo hallemos en el libro de Apocalipsis. Pero, ¿encontramos dicho significado en Apocalipsis? Desde hace algo más de un siglo, algunos cristianos han desplegado gran esfuerzo para convencernos de que Apocalipsis no tiene nada que ver con la Iglesia, o, al menos, muy poco con los últimos 2000 años de su historia, salvo breves resúmenes en los primeros capítulos. Las estanterías de cualquier librería evangélica se curvan hoy por el peso de tantos libros escritos con el objetivo de sacar de la cabeza de los cristianos cualquier pretensión de utilizar Apocalipsis para la Iglesia. Se intenta demostrar que Apocalipsis no tiene aplicación para la Iglesia, sus pruebas y sufrimientos. ¿Sería esta la única época en la que Dios ha dejado a su pueblo sin la luz profética que brilla en lugar oscuro? El tiempo de la Iglesia es el más glorioso desde la fundación del mundo y, sin embargo, según esos autores, a diferencia de la dirección profética que Dios dejó a los creyentes del antiguo pacto, el pueblo de Dios no poseería ahora dirección respecto de sus avatares hasta que Cristo vuelva. La interpretación de Apocalipsis ha conocido una gran variedad de escuelas a lo largo de los siglos, algunas han desaparecido, otras se han debilitado y otras nuevas, como el dispensacionalismo, antiguo en su premilenialismo, pero no en el resto de su esquema, han surgido con ímpetu. Las líneas principales de interpretación pueden, no obstante, resumirse en 3 o 4 corrientes generales que examinaremos a continuación. Las escuelas de interpretación del Apocalipsis. A. La escuela preterista. Según esta escuela, Apocalipsis describiría únicamente acontecimientos del pasado. Todas las visiones serían resultado de las condiciones del pueblo de Dios bajo el Imperio Romano en los siglos I y II de nuestra era. La mayor parte del libro, en esta hipótesis, se habría cumplido ya en los días de la caída del Imperio Romano, y en el subsiguiente establecimiento de una iglesia fuerte. Sería la constatación de las posibilidades para el mal, inherentes al imperio. Al mismo tiempo, el libro afirmaría la convicción de que el Dios que intervino así en el pasado intervendrá también en el futuro, pero más allá de esto no entraba en el propósito del autor. Esta interpretación debe su existencia al jesuita Alcázar, c. 1614, quien afirmó que Apocalipsis se cumplió totalmente en el tiempo de Constantino, a comienzos del siglo IV de nuestra era. En términos generales, la siguen la mayoría de autores modernistas de teología liberal, así como un buen número de católicos romanos. Estos la denominan más bien histórico-temporal y, en palabras de Wickenhauser, el vidente vería en acontecimientos de su actualidad indicios de un fin inminente. Lo positivo de esta hermenéutica es que permite entender mucho del vocabulario y del trasfondo histórico de Juan, pero yerra en un punto fundamental. El mismo libro afirma de sí que es profecía, Apocalipsis 1:3 y otras, y que algunas de sus predicciones contemplan cumplimiento futuro, Apocalipsis 21 y otras. B. La escuela futurista. Esta escuela sostiene que, a partir del capítulo 4, Apocalipsis solo trata acontecimientos del final de los tiempos, y todo lo relacionado con la segunda venida de Cristo. Así, el libro no abordaría problemas del propio autor o de la Iglesia en siglos posteriores, sino únicamente lo que ocurrirá cuando el Señor vuelva. Fue el jesuita Rivera, 1603, quien originó esta interpretación, para oponerla a la histórica de los reformadores. El dispensacionalismo la adoptó en el siglo pasado y, desde entonces, se ha difundido ampliamente mediante la Biblia anotada de Scofield, popularizándola. Para esta escuela, la mayor parte del texto de Apocalipsis es historia pendiente de cumplimiento, profecías no cumplidas que ya comenzarían a cumplirse en nuestro tiempo, tenido como el último, si nos atenemos a Al Lindsey y otros expositores del mismo enfoque. Ahora bien, según ellos, cuando todo lo de Apocalipsis comience a cumplirse, la Iglesia habrá sido arrebatada y, por tanto, casi todo el libro carecería de relevancia para la Iglesia. Apocalipsis predeciría hechos que no tienen que ver con ella, sino con Israel, el pueblo judío y la reacción del mundo ante ese pueblo. Israel quedaría colocado en el centro de la profecía, después de un lapso de casi 2000 años.
Un enfoque tan radical afecta no solo a cuestiones proféticas, sino a la naturaleza misma de la Biblia, al concepto del reino de Dios, a la comprensión de la ley y la gracia. Para el dispensacionalista el Evangelio representaría la suspensión de la ley, y regiría solo durante el paréntesis de la dispensación de la Iglesia o de la gracia. Después, arrebatada la Iglesia, la ley volvería por sus fueros, a la estructura de la historia de la salvación, a los decretos de Dios y, sobre todo, a la relación Iglesia-Israel, etc. D.C. Barnhouse, divulgador del dispensacionalismo futurista, escribe. Comienzo de cita. El gran principio para el estudio es que la mayor porción de este libro pertenece enteramente a una época que no es la de la Iglesia, ya que es Israel el centro de la escena profética. La Iglesia ni siquiera aparece en la discusión. Fin de cita. Philip Mauro, quien al principio fue futurista pero a quien un estudio más profundo de la Biblia llevó a plantear serias objeciones al sistema, dijo. Comienzo de cita. Tal teoría tiende a quitar interés en este maravilloso libro, empujando todas las cosas que predice muy lejos de nosotros, convirtiendo sus trascendentales e importantes revelaciones en algo inoperante para nosotros, y solo de interés para los que vivirán en una futura dispensación cuando la Iglesia ya no esté aquí, para los llamados santos de la tribulación, de los que Scofield afirma, estos no pertenecen a la Iglesia, con la cual parecen tener una relación semejante a la de los levitas con los sacerdotes bajo el pacto mosaico, B.S. p. 1293. A la época de la Iglesia corresponde el Evangelio de la Gracia, a la época de la Gran Tribulación corresponderá el Evangelio del Reino, y el Evangelio eterno será predicado a los habitantes de la tierra cerca del fin de la Gran Tribulación e inmediatamente antes del juicio de las naciones. No es el Evangelio del Reino, ni tampoco el Evangelio de la Gracia. B.S. pp. 1299 al 1300. Nosotros, el pueblo del Señor, somos los santos de la tribulación, Juan 16:33 y otras. Fin de cita. De modo que, salvo los capítulos 2 y 3, que describen la historia de la Iglesia en 7 grandes períodos hasta el último en que vivimos, apenas habría nada en Apocalipsis que interese a la Iglesia. En los capítulos 4 y 5, el cielo, y no la tierra, es la esfera de la acción que narra el libro, habiendo sido ya arrebatados los santos. Así, dicho arrebatamiento se coloca después del capítulo 3, y antes de la gloria del capítulo 4. Los eventos de sellos, trompetas y copas de ira se sitúan después del arrebatamiento y antes de la segunda venida. Tal es el esquema futurista dispensacional. Algunos autores aseguran que Apocalipsis no puede entenderse sin comprender bien este esquema. Por lo visto, antes de la primera mitad del siglo pasado nadie lo habría leído correctamente. Ciertamente, resulta difícil rastrear huellas de un arrebatamiento entre los capítulos 3 y 4, aparte de que Apocalipsis 16:13 al 16 presenta la venida del Señor. Entre comillas, como ladrón, en el mismo momento en que nuestros hermanos dispensacionalistas colocan el final de la gran tribulación, es decir, después del arrebatamiento, cuando su hipótesis exige que sea al comienzo. Leon Morris escribe en su comentario. Comienzo de cita. La principal objeción es que esta escuela parece olvidar, y, de hecho, olvida con frecuencia, el trasfondo histórico del libro y los problemas de la Iglesia, previos a la segunda venida. Fin de cita. Esta escuela fomenta, sin quererlo, una actitud que parece más bien la de una iglesia en relajamiento que en combate. Apocalipsis se convierte en un simple rompecabezas, se trataría de descifrar misterios con habilidad e imaginación, olvidando que fue escrito para una iglesia perseguida y desesperada, sin salida humana a sus problemas. Poco consuelo habrían hallado los creyentes que, como Juan, sufrían bajo Domiciano si se les hubiese dado un libro dedicado casi todo él a hombres de una futura dispensación más relacionada con el judaísmo que con el cristianismo. Es tan triste como ilustrativo comprobar que las diferentes variaciones de la escuela futurista, o finalista, en los últimos 100 años están en el origen de una gran variedad de sectas proféticas surgidas en un siglo, adventistas, testigos de Jehová, cristadelfos y numerosos cuerpos pequeños. En menor grado, el mormonismo constituye otra forma de futurismo modificado. C. Las escuelas históricas. En realidad, no existe una única escuela histórica, sino varias. En términos generales, estiman que Apocalipsis presenta una amplia panorámica de la historia de la Iglesia, desde el siglo I hasta la segunda venida de Cristo. La Iglesia constituye el centro de la profecía. Desde la antigüedad, y muy particularmente durante la Edad Media, entre movimientos reformistas dentro y fuera de la Iglesia de Roma, y hasta bien entrado el siglo XIX, fue la escuela más popular en sus varias vertientes. El libro del vidente de Patmos, en este esquema, predice todo el curso de la historia hasta el fin del mundo en cuanto a la relación de la Iglesia con las potencias del mundo y con los poderes sobrenaturales, satánicos o celestiales, que intervienen en la marcha de los acontecimientos.
En sus visiones se prefiguran las grandes épocas, y los eventos culminantes de la historia del mundo y de la Iglesia, con sus figuras más descollantes y sus configuraciones más decisivas. La llamada simplemente escuela histórica tiene en común con la denominada escuela de la continuidad histórica la idea de que el fin del mundo no ha de hacerse esperar, de ahí la afición por calcular los años que faltan para que se cumplan las cosas predichas. Durante la Edad Media esos cálculos condujeron a errores fatales, como los de los modernos vaticinadores del fin del mundo que, ahora, pertenecen a la escuela futurista. Al igual que en el enfoque futurista, los históricos cometieron en el pasado el error de suponer siempre que su siglo era el último de la historia de la humanidad y que vivían en los últimos días, lo que obligó a rectificar constantemente, de siglo en siglo, los calendarios propuestos, ya que el esperado fin del mundo no llegaba.